Tomás, muchas gracias por aceptar mi invitación a este podcast. Tu investigación es muy interesante y transdisciplinaria, ya que integra las ciencias naturales con las ciencias sociales. Bueno, hoy en día, sin embargo, vivimos desconectados de la naturaleza y de sus beneficios. Y en muchos casos también de nosotros mismos. Me gustaría comenzar nuestra conversación preguntándote, desde tu perspectiva como investigador, ¿cómo hemos llegado a esta desconexión? Bien, primero que todo, Sara, muchísimas gracias por la invitación. De verdad, para mí es un tremendo honor el poder conversar sobre temáticas que nos movilizan y que creemos tan urgentes, y una perspectiva bien particular que es desde el sur de Chile, desde los bosques templados, los paisajes que se están descolgando mirando hacia el Pacífico, y desde ahí en un sistema social ecológico que está transformándose de forma muy acelerada, pero que a su vez ofrece muchas perspectivas distintas como para poder transformar el presente. Desde aquí una pequeña contribución. Y claro, yo me posiciono en este espacio como investigador, y una de las cosas que nos ha movilizado es efectivamente el reconocer esta desconexión que existe en la actualidad, pero que tiene raíces bien profundas. No es solo una cuestión contemporánea, sino el resultado de procesos históricos que de una u otra forma han ido definiendo y generando un distanciamiento entre naturaleza y cultura que parece ser algo, eh, un artefacto que tiene sus raíces en procesos como los coloniales, eh, el desarrollo de modelos extractivistas que han sido históricamente instalados en estos territorios, la urbanización acelerada también vinculada fuertemente a los procesos de revolución industrial, y más allá el momento límite que vivimos como humanidad, que es el antropoceno, que para mí es un momento límite, y podemos después discutir en relación a eso qué significa, porque el antropoceno ha sido fuertemente criticado por no hacerse cargo de los problemas finalmente, como un momento límite, como un periodo geológico en el cual la fuerza movilizadora más importante del planeta somos los seres humanos. Pero algo que a mí me gusta enfatizar es que no somos todos los seres humanos responsables de esto, sino que hay ciertas formas, ciertos modelos, eh, ciertas perspectivas de género también que están muy instaladas, que finalmente son las que definen esta crisis. Y también esto tiene, por ejemplo, raíces históricas en la instalación de ciertas vertientes como la tradición judeocristiana. El año 1967 hay un trabajo que yo utilizo mucho en mis cursos, que es de Lynn White, que en Science publica las raíces históricas de nuestra crisis ecológica, y en la cual muestra cómo la tradición judeocristiana de una u otra forma fue acelerando también este distanciamiento del que estamos hablando, donde se transforma y se demoniza de una u otra forma el animismo, el carácter sagrado que podía tener un árbol, que podía tener un musgo, que podía tener el sol, se transforma y se comienza a utilizar, ¿no es cierto?, a personas con forma humana, los santos, como lo sagrado. Y esto también asociado a otros procesos que también se vinculan a esto, la revolución científica, ¿no es cierto?, que también define cómo se hace ciencia, donde se, siglo XVI, XVII, cómo ahí se acentúa, por ejemplo, eh, la instalación de un modelo racional, matemático, intentando ser objetivo, ¿no es cierto? Y ahí emergen nombres como Nicolás Copérnico, como Newton, como Descartes, que finalmente lo que hacen también es instalar un modelo de hacer ciencia que distingue a la naturaleza como máquina, que hay que mirar de forma objetiva, que hay que medir, de los cuerpos, de las emociones, de los vínculos culturales. También están aspectos incluso anteriores como la agricultura, la instalación de un modelo sedentario, de control de la naturaleza, pero creo que en realidad nosotros nos quedamos, y seguramente vamos a conversar un poco más sobre eso, con una mirada un poco optimista, en que reconocemos que a pesar de estas transformaciones, a pesar de este distanciamiento tan instalado,
donde los cuerpos, las emociones y estos vínculos bioculturales, donde naturaleza y cultura están indisolublemente ligados, se refuerzan estos vínculos cuando recurrimos a las memorias que resisten, los saberes locales y también esos afectos que permanecen en los territorios. Y volver a conectarnos de una u otra forma implica el recuperar esas raíces, escuchar esas otras voces, el volver a sentirnos parte de redes bioculturales, que es básicamente lo que nosotros hacemos en investigación. Muy interesante todo que mencionaste. Me hiciste acordar de un libro que he leído hace un tiempo llamado La Naturaleza Sagrada, Sacred Nature en inglés, de Karen Armstrong, que también enfatiza ese proceso de desconexión de la naturaleza como algo sagrado, hasta llegar a su dominio total. En este podcast hemos creado un espacio de diálogo para personas de distintos caminos y experiencias, bueno, con el objetivo de propiciar un acercamiento a las raíces. Pero pues en un mundo tan globalizado y considerando, como bien mencionaste, el colonialismo, bueno, que ha dejado huellas profundas y persistentes, ¿tú crees que aún hay forma de volver a lo que éramos, de reconectarnos con la naturaleza? Bueno, es un tremendo desafío. Es un tremendo desafío porque en este distanciamiento del que estamos hablando, que en la literatura en muchos casos se conoce como la extinción de la experiencia, y que lo que reconoce este proceso es que seres humanos estamos cada vez más alejados de la naturaleza y reconocemos, por ejemplo, cada vez menos a los seres con los cuales cohabitamos, más, más que humanos. Los insectos, los peces, las plantas, ¿no es cierto? Que de una u otra forma están incluso en sistemas altamente urbanizados, están presentes, invisibilizados, y en muchos casos existe este distanciamiento. Entonces el revertir esto es un desafío, porque la lógica del capital tiende a reducir a la naturaleza, a estos árboles, estos insectos, a lo que pueden ofrecernos en términos económicos. Y la respuesta desde el ambientalismo, más que desde el ambientalismo de bases, sino que desde la institucionalidad, lo que ha hecho fundamentalmente a partir de la década de los 90 es instalar un discurso de, por ejemplo, los servicios ecosistémicos, que ha sido sumamente interesante porque luego de la Cumbre de Río del 92, que fue un momento decisivo y muy icónico en la historia del movimiento ambiental a escala planetaria, donde se toman una serie de medidas, donde se reconoce también lo importante de la diversidad biológica, pero también de la diversidad cultural, de la diversidad biocultural, como le llamamos nosotros, existe una aproximación y un intento en un diálogo entre ambientalistas, ecólogos, economistas, fundamentalmente una corriente neoclásica. Lo que intentan hacer es ponerle valor a la naturaleza. Y ahí están los trabajos muy icónicos de Constanza, tanto del 97, si no me equivoco, y después del 2017, de los cuales le ponen precio a la naturaleza. 50.000 billones de dólares, algo así. Y ese ha sido un discurso muy instalado incluso en las políticas públicas, que ha permeado hasta el día de hoy en el IPBES, que es este panel intergubernamental de servicio ecosistémico. Se ha instalado y se ha reconocido la complejidad de las relaciones entre seres humanos y naturaleza, y se ha tratado de instalar la noción de contribuciones de la naturaleza a la gente. Pero sigue siendo una mirada bien unidireccional. Hace no mucho tiempo atrás, un trabajo, claro, absolutamente, en el cual, claro, lo que se tiende a hacer es reducir a los árboles, a los pájaros, en términos económicos, como si fueran parte de una gran máquina productiva, incluso bajo discursos verdes que están súper instalados, como mencionaba, incluso en nuestras políticas públicas, se terminan cosificando estos componentes de nuestro entorno. El árbol como un stock de carbono, como una unidad de sombra que se puede medir, o como un ente que entrega servicios ecosistémicos, culturales, o de soporte a la naturaleza. Pero en realidad, seguramente muchas personas reconocen en los territorios, bueno, es lo que ocurre,
lo que nos ocurre es mucho nosotros, por ejemplo, trabajando desde Bosque en Trama, que es el Observatorio de Bosques. Cuando llegamos e intentamos hablar y desarrollamos talleres de regeneración de bosques, generalmente los primeros comentarios que surgían era, a ver, esperemos, aquí hay una dimensión espiritual, que es lo primero que moviliza a la regeneración y a la restauración. Entonces, finalmente, a pesar de que en muchos casos está invisibilizado esto, las personas se vinculan con el ambiente, a pesar de estos procesos de desconexión, de pérdida de extinción de la experiencia, a través de la memoria, a través de la espiritualidad, de la identidad, del cuidado, con estos otros seres. Entonces, claro, existe un desafío y es multiescalar, porque tenemos, ¿no es cierto?, esta institucionalidad que funciona, que permea hacia abajo a través de discursos y políticas públicas, ¿no es cierto?, que son súper relevantes, en muchos casos muy insuficientes y en muchos casos también muy cooptadas por el interés de ciertas industrias, pero por otro lado también tenemos la mirada que viene desde los territorios, la la práctica, las creencias, ¿no es cierto?, los afectos que vienen desde ahí y que no son solo poéticas, sino que son súper pragmáticas, son súper políticas. Entonces eso implica reconocer que hay otras formas de vivir, hay otras formas de convivir, que no pasan solamente por la lógica del mercado. Y ahí lo último que voy a mencionar en esta intervención es que el año 2022 Jaime Ojeda y colaboradores, un querido colega del extremo sur de Chile, en conjunto con un montón de otras personas, hicieron una intervención conceptual, como ellos le llamaron, y hablaron de que debíamos de una u otra forma empezar a transicionar de la mirada de servicios ecosistémicos, de la mirada de contribuciones de la naturaleza a la gente, a volver a revisitar conceptos tan antiguos, pero vigentes como las contribuciones recíprocas entre naturaleza y gente. Cómo la relación no va solamente de un lado a otro, sino que existen un montón de dimensiones simbólicas, biofísicas, en las cuales la gente cultiva huertas, la gente se moviliza por proteger árboles en zonas urbanas, donde la gente incluso genera protocolos locales, y todo eso, bueno, hay un montón de ejemplos y en un montón de contextos distintos en los cuales existen contribuciones recíprocas, que son o multidireccionales entre naturaleza y persona. Y esas son las que yo creo que hay que visibilizar en muchos casos para darle un poco fuerza y instalar en los discursos y en las prácticas la noción de que es posible salir de las crisis. Bueno, yo sí quiero tener esa esperanza. A veces que no es fácil, pero para eso trabajamos. Siento que el gran desconocimiento que tenemos sobre los procesos naturales y sus seres nos aleja aún más de ella, de la naturaleza. ¿Tú has estudiado esa conexión socioecológica, especialmente entre los seres humanos y los árboles, en este sistema capitalista donde predomina la lógica del recurso? Una de nuestras invitadas, a Casey Kemp Horinek, que es activista y representante de la Nación Ponca, bueno, decía que en un episodio anterior que la naturaleza no es un recurso, sino la fuente, the source. Pero si solo la vemos como recurso, resulta difícil tomar conciencia de la profunda relación que tenemos con ella y además también atribuirle un valor que pueda promover más medidas de conservación. ¿Qué opinas tú sobre esto? ¿Y cómo crees que el cuidado de los árboles puede ayudarnos a reconectarnos con la naturaleza? Además, ¿qué impacto tiene esa relación con las comunidades? Bien, claro, tú mencionas parte de nuestro trabajo, que ya casi va a alcanzar 2 décadas aquí en territorio ancestral del pueblo mapuche, en Gualmapu, en la zona sur de Chile, que bueno, es súper icónico porque es uno de los pueblos más numerosos, de mayor población en el cono sur de Sudamérica, y que de una u otra forma resistió al colonialismo, ¿no es cierto?, que se instaló a partir de más o menos 1550 con la fundación de la ciudad de Villarrica, acá en el sur de Chile, y que durante el periodo de la colonia tuvo además
un reconocimiento por parte de la corona como un país propiamente tal. Y existían los parlamentos entre la corona española, representantes de ella, y representantes del pueblo mapuche, y a pesar de que existían zonas de tensión, momentos de tensión, igualmente existió siempre una forma de reconocer que existía este país al sur del río Biobío, y este país era respetado y controlado por el pueblo mapuche. Luego, con el proceso de pacificación de la Araucanía, la campaña del desierto, que se conoció como tal en Argentina, y en Chile la pacificación de la Araucanía, los estados deciden moverse al sur. Hay varias razones para ello, de por qué deciden instalarse y avanzar hacia el sur. Y ahí, bueno, se empieza desde parte del Estado chileno en este caso a tomar control de estos territorios y a reducir cada vez más el control asociado a todo lo que fue procesos de despojo, de relocalización de comunidades, en reducciones. Y en ese contexto, con transformaciones aceleradas como las que vivimos hoy, es que nosotros llegamos a trabajar en este lugar, reconociendo este pueblo, reconociendo este territorio que pertenece a un pueblo. Y ahí, en este trabajo, que van casi 2 décadas, lo que estamos intentando hacer es reconocer este vínculo indisoluble que existe, por ejemplo, entre árboles y personas. Y en ese vínculo indisoluble, por eso nosotros hablamos de diversidad biocultural, que es algo que yo te mencionaba anteriormente. La diversidad biocultural nos recuerda que los seres humanos conocemos, o sea, los procesos epistemológicos de cómo conocemos la naturaleza, siempre tenemos lentes culturales. Que yo vea un pehuen, una araucaria, un árbol de esa magnitud tan maravilloso, tan sagrado y tan además presente en estos territorios desde el Jurásico, o sea, hace 145 millones de años y más, es distinto a cuando lo ve alguien que representa al pueblo mapuche pehuenche, que tiene su forma de vida vinculada a este árbol, o que lo ve también un activista, o que lo ve otra persona que viene desde otro país y que viene como un turista a visitar estos bosques. Entonces siempre hay un vínculo cultural, distintas epistemologías asociadas al observar a la naturaleza. Y por eso decimos que es biocultural, porque se observan a través de distintos lentes culturales la naturaleza. Pero también decimos que este vínculo es indisoluble porque seres humanos, y aquí viene una mirada quizás más ontológica, los seres humanos en realidad somos actores dentro de los ecosistemas. Participamos activamente en componer los ecosistemas, en plantar árboles en sistemas urbanos, en cultivar huertas, en proteger o incluso en modificar humedales, en generar agrobiodiversidad de papas, como los múltiples cultivos que existen en todo el planeta, que han sido domesticados en distintos lugares. Entonces, nosotros participamos activamente en cómo se estructura esa biodiversidad, en cómo funciona. Entonces, también somos actores, y por eso hablamos de diversidad biocultural. Y en el caso de los árboles en particular, existe un convencimiento de que el cuidar árboles es cuidar la vida. Y ahí está la dimensión espiritual, pero también la dimensión afectiva, ecológica. Un árbol no es solamente un individuo. El árbol, después de que es plantado, empieza a generar asociaciones por sobre el suelo y por bajo el suelo con distintos seres que lo van a acompañar. Por ejemplo, las micorrizas, ¿no es cierto?, que están tan en boga hoy día, a las cuales le estamos prestando tanta atención porque nos están enseñando la complejidad que ocurre bajo el suelo de los bosques o de los árboles en general, en cualquier lugar. Más del 95% de los árboles tienen asociaciones micorrízicas con hongos que permiten que las raíces de los árboles exploren más allá y que alcancen nutrientes que en muchos casos están muy lejanos. Y en muchos casos hemos aprendido también, ¿no es cierto?, a través de, por ejemplo, el trabajo que hace una colega muy querida y profesora, Susan Simard, en la Universidad de British Columbia, en Canadá, que estos árboles se comunican entre ellos, que estos árboles en momentos de estrés o de perturbaciones, de crisis climática, se reconocen entre familiares y movilizan recursos como el nitrógeno, como el carbono, a través de sus raíces para apoyar a quienes están más débiles. Entonces realmente eso es con los árboles, con las plantas, pero también
de forma creciente hemos ido entendiendo los niveles de complejidad social que tienen los pájaros carpinteros, por ejemplo, a través de la investigación que hace una muy querida colega en Argentina, Valeria Ojeda, o lo que hemos aprendido de los cetáceos. Entonces, en realidad, claro, hemos ido poder avanzando reconociendo esta complejidad, reconociendo que los otros seres más que humanos se parecen mucho a nosotros en muchos aspectos, de que existen procesos de coevolución cultural. Hay trabajos maravillosos ocurriendo en esa línea, por ejemplo, entre los cuervos en el hemisferio norte y los seres humanos en contextos rurales y urbanos, cómo los seres humanos hemos ido aprendiendo de los cuervos, cómo los cuervos han ido aprendiendo a los seres humanos y han generado verdaderos estímulos que favorecen la adaptación a ciertos lugares, tanto para seres humanos como para los cuervos. Entonces, volviendo a los árboles, cuando protegemos un árbol, cuando lo plantamos, estamos generando vínculos ecológicos, porque ese árbol va a ser hábitat, va a ser un potencial sustrato de nido para un picaflor, pero también va a ser un sustrato para las micorrizas, muchas especies de microorganismos, de hongos que se van a vincular en las raíces o en los mismos tallos de los árboles. También van a ser, ¿no es cierto?, sombra para los seres humanos. Algunos de ellos se van a transformar en verdaderos íconos para el desarrollo de rituales, de acompañamientos, vínculos afectivos que se van instalando en la memoria de las comunidades. Entonces, ellos nos van observando, nos vamos observando en conjunto, vamos mirando los ritmos del tiempo y enseñan definitivamente a habitar los lugares con más conciencia. Y ahí también creo que juega un rol sumamente importante la política pública. Porque necesitamos que existan políticas de protección de los árboles monumentales en sistemas urbanos. Por ejemplo, necesitamos que la ley de humedad de los urbanos se fortalezca y que la gente reconozca la importancia de los humedales no solamente como algo que amortigua los cambios en el clima o que favorece la provisión de agua a las comunidades aledañas, sino el sentido de identidad, el sentido que va a trascender más allá de lo que es netamente utilitario. Muy interesante. Toda esa complejidad y la interacción entre los seres nos lleva a reflexionar aún más, sobre todo frente a estas grandes crisis que vivimos de cambio climático y pérdida de biodiversidad, que están impactando profundamente el medio ambiente. ¿Cómo han impactado esas crisis en Chile y en particular el bosque templado andino? Bueno, de múltiples formas. Efectivamente, lo que estamos transitando hoy día es una policrisis, que efectivamente se asocian a la pérdida de biodiversidad, a la crisis climática, y vinculado a esto, a la inseguridad alimentaria, a la emergencia de nuevas enfermedades como el COVID, a... Sí, eso, estabilidad política, ex- guerras. Exactamente, existe una crisis que es múltiple, y por eso se le llama policrisis, porque además está interrelacionada. Y aquí, por ejemplo, en muchos casos a nosotros nos interesa ver qué es lo que está ocurriendo en las huertas que mantienen personas durante generaciones y que están hoy día con una escasez hídrica apremiante y que está dificultando mucho los medios de vida locales, y eso tiene un correlato global. Entonces lo que ocurre en lo local, lo más íntimo, lo más recóndito se podría pensar, tiene un correlato global. Y eso efectivamente ha permeado y ha llegado acá en el bosque templado andino. Para quienes no saben, el bosque templado de Sudamérica es sumamente importante a nivel global dentro de los bosques templados lluviosos que existen en el planeta. Estos son los segundos de mayor superficie, 17 millones de hectáreas, algo así, y que están presentes en lugares muy singulares del planeta, en muchos casos con climas templados. En este caso, cuando se piensa en Sudamérica, se piensa en las selvas, se piensa en el Amazonas, se piensa en el Gran Chaco, pero existen estos bosques que están fundamentalmente en la zona centro-sur y sur de Chile y una parte también en Argentina. Están mirando hacia el Pacífico, van algo así como desde la latitud 35, un poco al sur de Santiago de Chile, hasta el extremo sur del continente. Y un eje conductor de esto es la cordillera de los Andes. Estos sistemas han sido fuertemente impactados. Ya hablábamos, ¿no es cierto?, de los procesos de colonización en los cuales se entregaban títulos de propiedad
a inmigrantes que venían desde Europa fundamentalmente. Se instaló una oficina de migración de Chile en Europa entregando títulos de propiedad a quienes abrieran estos paisajes. Esa era la condición para entregar los títulos de propiedad en territorios que eran del pueblo mapuche, los tenían como controlados. Y desde ese entonces hemos vivido varios procesos en los bosques templados andinos de verdaderas perturbaciones de gran escala, asociado a la minería del carbón, asociado a la fiebre del oro, en los cuales en Chile se cultivaban cientos de hectáreas que fueron convertidas de bosque a cultivo de trigo para alimentar al mundo durante los periodos de fiebre del oro, fundamentalmente California. Luego vino el proceso, bueno, de pacificación de la Araucanía, pero más adelante uno de los procesos más fundamentales de transformación del bosque templado sudamericano fue el año 1974, donde se promulga el decreto ley 701 en Chile, el cual se subsidia, a través del cual existen varias cosas que se implementaron con ese decreto ley, pero algo que fue fundamental es que se subsidia la plantación de especies exóticas forestales y ahí empieza un proceso acelerado de conversión del bosque nativo hacia plantaciones. Y hoy en día hay ciertas zonas donde se ha perdido hasta un 70% de la superficie original de bosque. La zona andina se ha mantenido algunas extensiones de bosque más importantes, de bosque nativo. Y entonces esto nos recuerda también que existen procesos históricos, hoy en día muy acentuados por los incendios forestales, que están aumentando en frecuencia, están aumentando en magnitud, en impacto, pero también en procesos y claro, mecanismos de planificación del desarrollo territorial que son muy débiles eh, en distintas cuencas. Entonces también lo que está ocurriendo ahí es que el bosque templado ha tenido varios procesos de pérdida de biodiversidad y lo que te mencionaba antes asociado a esto, crisis hídrica, pérdida de algunas especies que son definitivamente clave en la participación en sus propias comunidades ecológicas. Entonces es sumamente crítico, pero igualmente existen estas redes de guardianes que nosotros hemos ido poco a poco conociendo cada vez más con el Bosque en Trama, el Observatorio de los Bosques, donde trabajamos con organizaciones de la sociedad civil que están multiplicando proyectos de regeneración y restauración ecológica con sentido ecológico, con sentido cultural, jóvenes que se están movilizando dentro de estas mismas organizaciones por el clima, y ahí es donde nosotros ponemos nuestra energía también, en fortalecer esas respuestas que están brotando en muchos casos desde las mismas localidades, y ponerla en diálogo también con otras aproximaciones, otras iniciativas que vienen de forma más central o desde la política pública. ¿Qué medidas ha tomado el gobierno chileno para proteger esos bosques? Existen múltiples, existe la Estrategia Nacional de Cambio Climático, la cual se implementa a nivel municipal, eh, y hemos podido interactuar con alguna municipalidad a través de, por ejemplo, este mismo proyecto Bosque en Trama, em, que es el Observatorio de Bosques, en el cual hoy en día existen varias iniciativas, en muchos casos funcionando sin recursos, que eso es lo más lamentable, relacionado a la política pública en temáticas ambientales, que claro, tienen mucho empuje algunos funcionarios que forman parte de estos gobiernos locales y que están empujando temáticas, en muchos casos levantando recursos de donde sea, para poder, por ejemplo, desarrollar iniciativas de viverización, de protección de humedales urbanos. Existe la ley de humedales urbanos hoy en día también en Chile. También hemos venido empujando con un trabajo que se llamó Diálogos Propositivos por la Agricultura Familiar, en el cual trabajamos en dos regiones del sur de Chile, junto a organizaciones de la sociedad civil, entre ellas comunidades campesinas e indígenas, cooperativas de consumo, en distintos tipos de organizaciones. En ese caso estuvimos trabajando generando propuestas de política pública para distintos territorios y, por ejemplo, una de las cuales emergió y que hoy en día se ha instalado también en la política pública porque los colores de hoy día de la administración que está terminando en Chile también tiene un poco ese interés en fortalecer, por ejemplo, la agricultura familiar campesina,
ahí se estuvo promulgando y desarrollando una propuesta de política pública para fortalecer los circuitos cortos de comercialización, fortalecer la agricultura familiar campesina, que también, de acuerdo a distintos reportes que existen para Latinoamérica, de FAO, por ejemplo, indica que el 92% de las explotaciones de las unidades de producción agrícolas que existen en Chile, por ejemplo, son de agricultura familiar campesina. El 93% son agricultura familiar campesina en Paraguay. Entonces estamos hablando de proporciones muy, muy altas, que son las que finalmente están alimentando a las poblaciones humanas y que en muchos casos pasan invisibles. Entonces existen distintos mecanismos de cómo poder fortalecerla. Existen algunas que hemos estado apoyando, por ejemplo, también en otro, el Ministerio de Desarrollo Social, en conversaciones que fortalecían las huertas urbanas, pero una mirada individual a fortalecer lo que son las miradas más comunitarias y las huertas educativas, entre otras aproximaciones. ¿Esa agricultura familiar que mencionaste incluye prácticas regenerativas? ¿Ha sido fácil implementarlas? Definitivamente sí. Algo que a mí me llama mucho la atención es cómo ciertos conceptos que se han venido instalando, enhorabuena, como el de la regeneración social ecológica. Que hoy en día existen iniciativas de turismo regenerativo muy interesantes en este territorio de la zona centro-sur de Chile, que recibe a cientos de miles de turistas en la temporada estival y también ahora durante el invierno por los centros de esquí, por ejemplo. Existen aproximaciones, existen conversaciones y existen varias iniciativas de turismo regenerativo. Y en relación a la agricultura familiar campesina, que es nuestro ámbito de trabajo más fuerte, sí, conceptos como la regeneración, como la agroecología, con esta mirada que es ciencia, que es práctica y que es movimiento político, están súper instaladas. Y en muchos casos eran prácticas que se venían desarrollando de forma ancestral, que han tenido transformaciones a lo largo del tiempo. Nadie ha escapado, por ejemplo, a los procesos de revolución verde que se instalaron, ¿no es cierto?, con un discurso que venía desde el norte global, pero que se instaló fuertemente y hoy en día está muy instalado, ¿no es cierto?, incluso en las zonas más recónditas de las que hablábamos antes, la agricultura familiar, pero conceptos y prácticas agroecológicas, prácticas de regeneración, y por ejemplo lo que son la agricultura biointensiva, eh, y que tienen sus raíces en la agricultura familiar campesina, la agricultura indígena, están muy instaladas también. Y son muchas veces esas las que hoy en día también abogan por el trabajo en red, el trabajo comunitario, el intercambio de semillas, el intercambio de los saberes asociados a las distintas prácticas agrícolas, distintas formas de, por ejemplo, combatir la helada, qué hacer para fortalecer, ¿no es cierto?, el uso eficiente del agua en las huertas familiares. Todas esas son en muchos casos técnicas que vienen de forma ancestral y que les podríamos llamar regenerativa o agroecológica. Has mencionado algo que es extremadamente importante para este proceso hacia la sostenibilidad, que es la comunidad. También hablaste de guardianes que se están movilizando. ¿Qué acciones individuales crees que podemos tomar, cada uno desde su lugar, para contribuir a la conservación de los ecosistemas, de la naturaleza y también llevarnos a una relación más armónica con la naturaleza? Bien, múltiples. Y yo creo que pueden escalar desde lo más individual a lo más colectivo. Algo que me gustaría hacer mención es que efectivamente algo que nos moviliza es, por ejemplo, en el espacio físico en el cual yo estoy hoy día, es el complejo interdisciplinario para el desarrollo sustentable de la Universidad Católica. Ahí se están movilizando, se están financiando, se están desarrollando un montón de proyectos que tienen como mirada central el foco en alguno de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto? Pero yo insisto en que en muchos casos nosotros tenemos que hablar de adaptación transformativa y lo que tú hablabas, ¿no es cierto?, de regeneración, porque en muchos casos lo que se necesita es la transformación desde los territorios ahora ya.
En muchos casos creo que se ha manoseado el concepto de sustentabilidad al hablar de algo que viene, de no comprometer la satisfacción de futuras generaciones. Pero el futuro ya llegó hace rato. El cambio climático está muy instalado en el territorio. Entonces la crisis ahora, la regeneración o la resiliencia en muchos casos, aprender de los desastres, aprender de esta crisis, es muy necesario fortalecerla ya. Y eso obviamente sí a través de acciones individuales y colectivas. Nosotros creemos que cada persona puede hacer algo significativo. Porque además esas personas, uno de los conceptos que también nos interesa muchísimo desarrollar y que hemos venido trabajando, es el de la simpoiesis, que es una palabra relativamente sencilla que instaló la filósofa, antropóloga, feminista Donna Haraway de California, y en el año 2016 ella, en su libro Chut los senos, Seguir con el problema, o Staying with the Trouble, Seguir con el problema, nos habla de que la simpoiesis es una palabra sencilla, el que significa generar con, y que nada ni nadie es realmente autopoyético, en el sentido de que nadie está solamente autorregenerándose solo, de forma individual, sino que es en el hacer con otro. Incluso los seres humanos, en un trabajo de Gilbert del 2012 que dice We have never been individuals, nunca hemos sido individuos, un trabajo fascinante que nos muestra cómo los seres humanos, incluso estos cuerpos que creemos individuos, son realmente ensambles de distintas especies que están trabajando de forma mancomunada para poder permitir la vida de lo que creemos un individuo. Entonces sí podemos hacer algo significativo, observar con más atención el lugar donde habitamos, escuchar a quienes cuidan los lugares de hace tiempo, apoyar esas economías locales, prácticas agroecológicas, cuestionar nuestros hábitos de consumo, pero sobre todo yo creo pasar del yo al nosotros. Y eso nosotros hemos propuesto, hay publicaciones al respecto y varias experiencias, incluso en documentales, que hablan de que existen dos mecanismos que funcionan como una dualidad para fortalecer esta mirada colectiva de lo que nosotros llamamos la memoria biocultural, que es básicamente un poco hacernos cargo de esta crisis, recurriendo al pasado, pero haciéndonos cargo del presente para proyectar el futuro. Y ahí esos dos mecanismos que funcionan complementariamente son la participación y son la materialización. Y la participación, en particular, estamos hablando de que tenemos que vincularnos con otros, y ahí también la política pública, los sistemas educativos son muy importantes. La educación formal y no formal, porque necesitamos sentirnos parte, necesitamos interactuar con otros. Y eso puede ser en una huerta, eso puede ser en el patio de una escuela o en un espacio universitario. Y, y a partir de ahí viene lo que complementa esto, que es la materialización. Entonces, por ejemplo, al trabajar una huerta o al trabajar en la regeneración de un bosque, en procesos de restauración, es muy importante que más allá de la participación y que existan esas plataformas, que existan esos momentos para poder participar, también exista como complementario la materialización. Y ahí, por ejemplo, está el que estas experiencias de regeneración puedan quedar escritas, puedan documentarse a través de algún documental, puedan comunicarse. Porque aprendemos también muchísimo de, ¿no es cierto?, lo que se puede entender como fracaso en estos procesos. Y eso tiene que servirle a personas que están implementando procesos de esta índole. Es muy importante que la participación vaya acompañada de la materialización. La materialización, entonces, se refiere, por ejemplo, a los procesos de la constitución de la república de cualquier país, es una materialización. Está escrito el cómo los ciudadanos tienen que comportarse, pero no tiene ni un sentido la constitución si es que no existe participación de la ciudadanía con estos procesos. Y eso es muy importante a la hora de poder hacernos cargo de la crisis, de estas acciones individuales que se pueden tomar para contribuir, ¿no es cierto?, a la conservación de estos ecosistemas o a esta relación más armónica con la naturaleza. Me ha encantado conversar contigo, Tomás. Estaba pensando en todo lo que dijiste, todo lo profundo que has dicho sobre cómo somos el resultado de la contribución de todos los seres y todas nuestras relaciones, como mencionan los pueblos indígenas.
bueno, también hablaste de la importancia de la participación y la co-creación de todos en ese proceso. Y entonces, antes de cerrar este episodio, me gustaría preguntarte, ¿hay algún mensaje que te gustaría compartir con nuestros y nuestros oyentes? Bien, creo que gran parte de lo que quería transmitir está dicho. Em, Creo que en todo este proceso, a pesar del contexto, que es sumamente hostil, difícil a escala global, ¿no es cierto?, con guerras múltiples hoy día ocurriendo, al menos tres, con la crisis climática y esta policrisis de la que estábamos hablando, no tenemos que ser autocomplacientes con lo que hacemos, pero tampoco autoflagelantes. Hay que seguir avanzando. Hay que reciclar, pero no basta solo con eso. Hay que plantar árboles, pero no basta solo con eso. Necesitamos participar, formar redes, puede ser con un vecino al cual no conocemos, crear comunidad, pero también ir escalando. Y yo creo que ahí el mensaje que en muchos casos recibimos de estos guardianes de los que estamos hablando, que son personas, pero también son seres más que humanos, son los árboles, son los parches de bosque, son las huertas, nos recuerdan que el cuidado de esta diversidad biocultural es una práctica diaria, pero es una práctica diaria que se hace en el colectivo. Y cuando hablo del colectivo, para nosotros algo muy inspirador es trabajar con niñas y niños en escuelas, porque ahí también obviamente está la semilla, pero no podemos quedarnos solamente con ellas y con ellos, porque en muchos casos pensamos hacia el futuro con ellos, lo que es muy válido y muy necesario, pero también nuestra experiencia nos dice que hay que escuchar y honrar a las y los abuelos, las personas mayores, que tienen una gran experiencia, como la tienen los árboles grandes, como la tienen las montañas, y a ellas hay que escucharles para también entender y tener alternativas para la crisis. Y esto, que suena un poco quizá New Age, en realidad no lo es tanto, porque tiene un sentido político súper, yo creo, pragmático, como lo mencioné en algún momento. Entonces ahí dialogamos con las políticas públicas, dialogamos con los directores, con los equipos educativos de la escuela, dialogamos con nuestros colegas académicos, académicas, con las organizaciones y se van haciendo pequeños cambios. Entonces ese es un mensaje que quisiera transmitir. El proyecto es colectivo. Muchas gracias, Tomás. Ha sido un honor conversar contigo y descubrir más sobre tu maravilloso trabajo. Espero poder recibirte en un futuro episodio para que podamos seguir con estos temas, explorando estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Un abrazo muy grande de aquí al sur.